Estimados participantes, bienvenidos todos a este programa de capacitación en patentes. Muchas gracias por su asistencia. Yo quisiera ceder la palabra inicialmente a nuestra directora del Instituto de Investigación Científica, el IDIC, de la Universidad de Lima, para dar la bienvenida formal a todos ustedes y a nuestros invitados, quienes serán los encargados de la presentación el día de hoy. Doctora Teresa, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, profesor Sanabria. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a Manuel, ¿verdad? ¿Manuel? Sí. Acá está, Manuel Castro Calderón, con el cual hemos estado conversando unos minutos antes de empezar esta actividad. Y yo quisiera decir unas palabras muy breves, ¿no? En primer lugar, agradecer la presencia de todos los que han sido convocados y agradecer la presencia de quienes van a ser los expositores de este taller. De este taller que lo que va es a orientar y a plantear cuáles son los procedimientos, ¿no es cierto?, para proteger la propiedad intelectual dentro del marco regulatorio de la ley peruana. Ahí hay una serie de consideraciones de tipo técnico y de tipo legal, ¿no?, que los expositores ya nos van a alcanzar, y esto es un material realmente importante. Pero ¿por qué llegamos a esto? Yo diría que llegamos a esto en primer lugar porque la universidad está muy comprometida con la investigación, con la producción de nuevo conocimiento que se va a plasmar en artículos científicos, pero que se plasma también en patentes. Y esta actividad, ¿no?, que permite que los conocimientos no se queden ni en la cabeza de los investigadores, ni se queden simplemente en consideraciones y avances, sino que tomen cuerpo, ¿no?, a través, en este caso, de patentes, que permiten ofrecer hacia el exterior los hallazgos, los avances y la manera como hemos empaquetado, digamos, alguna de las investigaciones y algunos de los logros alcanzados. Por lo tanto, es un trabajo fundamental, importantísimo, ¿no?, que, digamos, fortalece nuestro trabajo de investigación, y por eso entrar en contacto con el INDECOPI, que tan gentilmente nos ayuda, en este caso a través del taller, pero como nos han dicho Manuel y Liliana, están dispuestos a ir a los salones de clase, conversar con los alumnos, conversar con los tesistas. Es decir, tenemos que ponernos las pilas y generar una corriente que permita que nos vayamos distinguiendo como alumnos y profesionales que estamos innovando y que estamos plasmando esa innovación en este caso, ciertas patentes. Entonces, Manuel Castro y nuestra profesora Liliana Palomino, creo que tienen que estar ustedes muy seguros que esto es parte del compromiso de la universidad, de sus políticas de investigación, de sus políticas de innovación. Habría que señalar también que esto puede permitir, como me decía la profesora Silvia, porque yo no soy experta en eso, pero nosotros trabajamos de modo colaborativo, esto va a permitir realizar lo que llamamos el escalamiento de los productos a nivel industrial y fortaleciendo las relaciones universidad-empresa, que ese es otro de los grandes objetivos que tenemos por delante. Mejorar la calidad de la investigación, concluir en este caso en patentes y permitir este escalamiento de productos que al mismo tiempo, fortaleciendo a nuestra universidad, fortalecemos el sistema de la universidad peruana, el sistema educativo de este país que tanto lo requiere y tanto lo demanda. Y en este caso, en particular también, el INDECOPI nos va a permitir conocer todos los detalles de la ley peruana para poder movernos con más rapidez, para poder movernos y desarrollar estas propuestas, ¿no?, con un conocimiento cabal de todo el ámbito legal, ¿no? La profesora Palomino me decía que ella es abogada, ¿no?, y como abogada me imagino que va a hablar de toda esta parte legal que es tan importante, que para algunos puede ser muy, muy cerrada, pero cuando uno entiende la lógica de los abogados,
empieza a entender cómo funcionan estas cosas. Y aunque no seamos abogados, tenemos que comprenderlo. Y si hay estudiantes aquí, nuestros estudiantes y nuestros profesores tienen que entenderlo para desarrollarse en este mundo hoy en día profesional, donde las habilidades son de muchos tipos y son habilidades además interdisciplinarias. No es que yo conozco solamente de tal tema del agua o tal tema, no sé, relacionado con un producto, con una máquina. No, tenemos que tener una visión un poco más amplia, un poco holística y desarrollar habilidades que nos permitan el diálogo al interior de la universidad, dentro de la comunidad universitaria y también con otras universidades del país y de la región. Bueno, yo soy muy positiva siempre y creo en estas cosas y creo que nos corresponde dar pasos importantes en relación a este trabajo con las patentes. Agradezco anticipadamente a Manuel Castro y a Liliana Pelomino y los dejo con ellos para que puedan hacer su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Permítame presentar entonces a los expositores antes de iniciar con esta primera charla. Contamos con la doctora Liliana Palomino Delgado. Ella es abogada por la Universidad de Lima, con una maestría en gestión pública por la Universidad de San, con experiencia de más de 20 años en propiedad intelectual. Ha participado en cursos de especialización en patentes y propiedad intelectual organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre otros. También es expositora en talleres y seminarios sobre propiedad intelectual y docente del curso de patentes, marcas y franquicias de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. Actualmente es subdirectora de registro de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOP. Asimismo, presentar al ingeniero Manuel Castro Calderón, ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Lima, también con una maestría en gestión pública en la Universidad de San, con 20 años de experiencia en el sistema de patentes. Ha participado en diferentes cursos de especialización en materia de patentes organizados por la OMPI, la EPO, OEPM, INPI de Argentina, Brasil y México. Expositor en diferentes eventos relacionados al uso de las patentes como herramienta de información tecnológica. Ha sido examinador de patentes del área de ingeniería y subdirector de patentes. Actualmente es director de patentes, presidente de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI y miembro del Consejo Directivo del CONCITEC. Ellos son nuestros expositores. Ingeniero Manuel, bienvenido. Muchas gracias en esta primera charla. Muchas gracias. Gracias por la presentación, ingeniero Sanabria. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Quirós por sus palabras y en verdad creo que vamos a tener, vamos a mantener un contacto bastante estrecho entre el INDECOPI y la Universidad de Lima. Como le comentaba la doctora, por nuestra parte estamos dispuestos a apoyar a la universidad y más aún siendo la universidad mi alma mater, ¿no? Igual que la de Liliana. Entonces es un placer para nosotros poder apoyar a la universidad. Quisiera agradecer también al ingeniero Sanabria y a la ingeniera Ponce por el contacto que tuvimos inicialmente y de haber podido preparar esta serie de charlas que vamos a dictar. Me parece que son 5. Yo tengo 3 charlas a mi cargo y vamos a hablar un poco acerca del sistema de propiedad intelectual, del sistema de patentes, del uso de las patentes como información tecnológica. Hay bastantes cosas por comentar. Tengo ya bastante tiempo viendo el tema de propiedad intelectual, específicamente en el tema de patentes. Tengo ya más de 20 años y creo que tengo bastante que comentarles a ustedes que de repente en el caso de los chicos, de los jóvenes que están estudiando, es su primer contacto con el tema de las patentes. Entonces es importante que ustedes conozcan todo este mundo que van a ver ustedes que es sumamente interesante. Tal es así que cuando yo empecé, tengo más de 20 años y no lo he dejado, y continúo y seguramente continuaré viendo los temas de patentes, así no esté en el INDECOPI. Yo quería contarles rápidamente como una especie de anécdota. Cuando yo era alumno de la universidad, ya existía el curso de patentes y marcas como un curso electivo. En ese momento lo dictaba la doctora Olga Combe de Vertis, quizás alguno de ustedes haya escuchado hablar de ella.
y ella fue directora de propiedad industrial en la época de ITINTEC. ITINTEC era antes que existiera el Indecopi. Y cuando yo llegué al Indecopi, y cuando era examinador de patentes y revisaba toda esta información de solicitudes presentadas en esos años, estoy hablando de los años 80, 90, encontré que muchos de los examinadores de patente de ese momento eran profesores de la Universidad de Lima, ¿no? Que fueron mis profesores. Entonces, quizás los profesores, si están conectados algunos, todavía recuerdan a ellos, pero era el ingeniero Chumbiray, que en algún momento fue decano de la facultad, estaba el ingeniero Díaz, el ingeniero Nieto, varios profesores que fueron examinadores de patentes en su momento. Entonces siempre ha habido, digamos, una relación entre la universidad y el Indecopi. Quería solamente contarles eso como una anécdota, y en verdad no llevé el curso y no pensé estos más de 20 años de estar viendo estos temas, y más aún me sentí mucho más orgulloso todavía cuando pude firmar los títulos donde se le otorgaba a la Universidad de Lima sus primeras patentes, ¿no? Y más adelante les voy a contar cuántas patentes tiene la Universidad de Lima y cómo se ha ubicado en estos últimos años entre las 5 universidades en el país que más solicitudes y patentes ha obtenido. Voy a compartir mi pantalla. No sé si... Sí se ve. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, en esta primera charla yo le voy a hablar acerca de la propiedad intelectual y del sistema de patentes, y para eso este es un índice. Son 9 puntos, pero voy a tratar de hacerlo muy rápido. La idea es que pueda terminar mi presentación en menos de 1 hora y de repente podamos conversar un poco, ustedes me puedan hacer preguntas acerca del sistema. Hablaremos acerca de la propiedad intelectual, porque para hablar de patentes primero hay que ubicarnos en un concepto más amplio, que es el de propiedad intelectual. Hablaremos de invenciones y patentes, del origen de las patentes, de materia patentable, de tipos de patentes que existen en nuestro país, de la importancia de las patentes, de la explotación de las patentes, y hacia el final hablaremos de algunas estadísticas de universidades y también no solo universidades, sino también de empresas y de inventores independientes. Para poder hablar de propiedad intelectual, yo siempre utilizo en mis presentaciones a este señor, que todos lo conocemos. No es necesario que coloque su nombre, pero todos sabremos que es un gran físico, considerado el hombre del año en el siglo XX por la revista Time, y ganador del Premio Nobel de Física en 1921. Y él escribió un artículo que se llamaba La Crisis, donde él menciona que el ser humano se vuelve, digamos, más creativo, más inventivo en momentos de crisis, ¿no? Es cuando ahí, digamos, aflora todo el desarrollo de las personas. Y por lo tanto, si es de las personas, al final de cuentas, es de un país. Entonces, él termina en algún momento como que agradeciendo un poco las crisis, porque dice que nos hacen más creativos, más inventivos. Es donde el ser humano, pues, encuentra, aparte de inventos, descubre cosas, ¿no? Implementa estrategias y todo. Pero toda esa creatividad que él menciona y que se desarrolla, de alguna manera tiene que ser protegida, ¿no? Porque igual es, digamos, sale del intelecto de las personas. ¿Y cómo lo protegemos, no? Es por eso que ahí nace la propiedad intelectual como un derecho, ¿no? Porque la propiedad intelectual es un derecho que se ejerce sobre las creaciones intelectuales que son producto de la creatividad humana. ¿Ah? Solamente se le atribuye, digamos, propiedad intelectual a lo que viene de la creación humana, ¿no? Y es más, alguna vez de repente ustedes han escuchado que un gorila pudo hacer una arte gráfica, ¿no? Porque le dieron pues una brocha y pintura y él dibujó pues una pintura abstracta, ¿no? Entonces todos decían que se le debería de reconocer a él como el derecho, como su derecho, pero como el derecho de la propiedad intelectual solamente está referido a lo que se emana de la creatividad humana, no se le pudo considerar esto una obra, ¿no? Entonces, esta creatividad humana se le da a los bienes de carácter inmaterial, ¿no? Que son objeto de protección a través de diferentes normas jurídicas que vamos a ir viendo cuando hablemos de la estructura de la propiedad intelectual. ¿Y con qué objetivo fue creada la propiedad intelectual? Hay 3 objetivos. El primero es estimular y recompensar el esfuerzo y la creatividad de los creadores, emprendedores, inventores o investigadores, ¿no? Porque la propiedad intelectual es muy amplio,
¿no? No solamente es patentes, sino que abarca otros temas. Otro objetivo era el de incentivar la difusión del conocimiento, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, presenta una patente, uno tiene que redactar un documento de patente donde tiene que explicar de qué se trata el invento, ¿no? Y como parte del procedimiento del sistema de propiedad intelectual, este documento se tiene que difundir. Es por eso que se incentiva la difusión del conocimiento. Y luego está el transformar los derechos sobre las creaciones intelectuales en activos inmateriales, posibilitando la transferencia de tecnología, que es tan importante, digamos, para las universidades, por ejemplo. Y no solo para las universidades, sino también para las empresas. Entonces, estos son los objetivos por lo que fue creada la propiedad intelectual. Esta es la estructura de la propiedad intelectual, ¿no? Es una estructura muy similar a nivel mundial, pero específicamente esta es la estructura que se ciñe en el INDECOPI, en nuestro país. Está formada por 3 grandes grupos. Un primer grupo es el que se menciona la propiedad industrial, que abarca 2 áreas. El área de signos distintivos, que protegen a las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen, y la de nuevas creaciones, que abarca el tema de lo que son patentes, diseños, circuitos y secretos, que eso lo vamos a ver, ¿no? Justo la charla está referida al tema de nuevas creaciones. Otro grupo es el de derecho de autor, que protege a las obras literarias y las obras artísticas. Cuando se mencionan obras literarias son, por ejemplo, las novelas, poemas, obras de teatro, películas, coreografías, bases de datos, entre otros. Y las obras artísticas se refieren pues a dibujos, pinturas, planos, esculturas, publicidad, ¿no? Entre otros. Ahora, si se dan cuenta, en obras literarias se menciona los programas informáticos o los software, ¿ya? Estos se protegen a través del derecho de autor, por lo menos en nuestro país, no a través del sistema de patentes, ¿ya? Otra área, y no menos importante, que se le ha denominado una protección sui generis porque no aplicaba ni como propiedad industrial ni como derecho de autor, pero sí se consideraba propiedad intelectual, son las variedades vegetales. Se pueden proteger las nuevas variedades vegetales a través de los certificados de obtentor y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, que seguramente ustedes han escuchado. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, esta es la estructura de la propiedad intelectual. Aquí hay un ejemplo, y no es que quiera hacerle publicidad a esta bebida, sino que es, digamos, la bebida que puede como que englobar todo el sistema de propiedad intelectual sobre un solo producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema roscado de esta botella, podemos estar hablando de un modelo de utilidad o de una patente de modelo de utilidad. Digamos, la denominación de Coca-Cola, estaríamos hablando de una marca. Toda la campaña publicitaria que engloba, digamos, a esta marca es el derecho de autor. El contenido de esta bebida, ¿no? La fórmula o la composición, si lo queremos llamar así, está protegido por el secreto empresarial o secreto industrial, ¿no? El secreto industrial más famoso es el de la Coca-Cola, ¿no? Que muchos dicen que ya por ingeniería inversa pueden llegar a obtener la composición, pero lo que ha marcado acá, digamos, ya es la marca, ¿no? Entonces, la marca también se vuelve un instrumento, un activo de propiedad intelectual muy fuerte para poder distinguir, digamos, a un producto en el mercado. También la forma de la botella se puede proteger a través del diseño industrial, inclusive a través de la marca tridimensional, que también, digamos, ahí hay 2 maneras de proteger un solo producto. Y finalmente, por ejemplo, la parte del fondo de la botella, que esa forma que tiene como una rosa, podría ser una patente de invención, ¿no? O sea, no es que podría, es una patente de invención que, bueno, que seguramente ya es parte del estado de la técnica. Pero si se dan cuenta, todos estos elementos de propiedad intelectual, ¿no? Se pueden reunir en un solo producto, que es en esta bebida. Aquí un resumen muy rápido de lo que es propiedad intelectual. Por favor, la parte del lado izquierdo de patentes y modelo no lo vean porque eso lo vamos a detallar ahora en la presentación. Pero sí hay algunas otras modalidades como los diseños industriales, las marcas, los secretos, los certificados de obtentor y el derecho de autor que he mencionado, que por ejemplo, ¿qué protege? ¿No? El diseño protege la apariencia de un producto, la marca el signo que representa o que distingue un producto o servicio, el secreto empresarial, la información confidencial, el certificado obtentor protege la nueva variedad de planta,
el derecho de autor protege obras artísticas o literarias, ¿no? Tiempos de protección que se le da, porque todos tienen un tiempo de protección determinado, ¿no? Las marcas, por ejemplo, son 10 años, pero se pueden renovar cada 10 años. El secreto empresarial, digamos, tiene una protección indefinida, ¿no? Solamente terminaría, digamos, su tiempo de protección cuando se rompe, digamos, la confidencialidad de ese secreto, ¿no? El certificado de obtentor, estamos hablando de 20 a 25 años de protección, dependiendo del tipo de planta. En el caso de, por ejemplo, de uvas, de vides, ¿no? O de arándanos es de 25 años y el resto de plantas son de 20. El derecho de autor, digamos, se otorgan 70 años luego del fallecimiento del autor. Digamos, es de las modalidades que protegen por un buen tiempo, ¿no? Es por ejemplo, el caso de Walt Disney, ¿no? Que tiene 70 años, y me parece, si no me equivoco, que ya, si no fue el año pasado o este año, ya habían pasado estos 70 años, o sea que, digamos, la marca o el Mickey Mouse podría ser utilizado de repente por cualquier otra empresa, sin que se infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Entonces, luego se habla de que son renovables o no. Les había dicho que las marcas sí se renuevan, las otras modalidades no. Terminado su plazo de protección, pasan a dominio público. El ámbito del diseño es territorial, de la marca también. El secreto industrial, el ámbito es universal, igual que el derecho de autor. En el caso del derecho de autor no es necesario ni siquiera proteger la obra, sea artística o literaria, porque por el convenio de Berna se entiende ya como que tiene una protección sin necesidad del registro. Y luego viene la pregunta de si es obligatorio el registro para comercializar. En verdad, ninguno es obligatorio comercializar, ¿no? Sino que te corres el riesgo que te puedan copiar, eso sí, pero no es obligatorio para que tú lo comercialices. Y el registros para gozar de protección, claro, si quieres tener protección, sí tienes que registrar el diseño, la marca y el certificado de obtentor. El secreto y el derecho de autor, como les mencioné, no es necesario protegerlo porque ya tienen, digamos, un derecho ganado. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que en nuestro país es la dirección encargada de velar por los derechos de propiedad del sistema de patentes, ¿no? La dirección tiene tres mandatos. Uno, que es el de registrar, y cuando hablo de registrar me refiero a registrar patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, esquema de trazado de circuitos integrados, certificados de protección, variedades vegetales y conocimientos colectivos. Todos estos son registros que están bajo el amparo de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Otro mandato es el de proteger. ¿Y cómo lo protegemos? A través de las acciones por infracción. O sea, todos estos registros que obtienen un derecho, luego se pueden proteger, ¿no? O puedes hacer valer sus derechos a través de la acción por infracción. O sea, puedes denunciar, digamos, a la persona que está tratando de copiar el registro que ya tienes protegido. Y otro mandato, y también importante, es el de promover. Promover todo lo que hacemos con respecto a lo que se hace en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Y para esto tenemos una subdirección de promoción al patentamiento que se refiere justo a la promoción, ¿no? Tenemos diferentes herramientas, tenemos un programa que se llama Patenta, por ejemplo, que es un programa que apoya a universidades y centros de investigación, a empresas y a inventores independientes. Y una serie de herramientas o programas que tenemos digamos, para el apoyo del sistema de patentes. Esta es un organigrama de la dirección y se los quería comentar rápido porque hay una parte que vale la pena que ustedes conozcan, ¿no? Tenemos una dirección, dos subdirecciones, una subdirección de promoción al patentamiento encargado justo de promover todo el sistema, y luego la subdirección de registro que tiene 4 áreas. Un área de farmacia y biotecnología, donde aquí trabajan los examinadores de patentes, que son químicos, farmacéuticos o biólogos. Un área de ingeniería y modelos de utilidad, que son los encargados de evaluar todas las patentes relacionadas a lo que no entra como farmacia y bio. Acá tenemos alrededor de 15 ingenieros de diferentes áreas, entre ingenieros industriales, mecánicos, electrónicos, agrarios, agrícolas, de energía, químicos, y me parece, sí, eso es, tenemos varias ingenierías acá que nos apoyan para la evaluación de las solicitudes. Un área de variedades vegetales y conocimientos colectivos de pueblos indígenas y un área legal
que da un apoyo transversal a todas las otras áreas, que ven los diseños industriales y el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que seguramente la doctora Liliana Palomino le va a comentar la próxima semana, ¿no? Lo que quiero es que ustedes vean que hacia el lado derecho existe lo que se llama la Comisión de Inversiones y Nuevas Tecnologías. Esta comisión es la encargada de revisar todos los casos que son los casos contenciosos, ¿no? Como por ejemplo son las oposiciones, las nulidades y las infracciones. Es donde entra un tercero, digamos, a formar parte de este procedimiento, ¿no? Ellos son los que evalúan, digamos, estas solicitudes. ¿Ya? ¿Cómo está compuesta la comisión? Está compuesta por un presidente, que en este caso es el director, y 3 comisionados que son externos, ¿no? Que son gente calificada y que conoce el sistema. En nuestro caso tenemos actualmente a una bióloga y a 2 abogadas, que son partes. Somos 4 partes de la comisión que resolvemos todos los casos de nulidades, infracciones y oposiciones. Y hay una secretaría técnica que es la encargada de ver la parte administrativa de la comisión. Y hacia el lado izquierdo está la Comisión contra la Biopiratería. Esta comisión que es la encargada de monitorear nuestros recursos genéticos a nivel mundial, ¿no? ¿Y cómo hace este monitoreo? Utilizando el sistema de patentes, ¿no? Las bases de datos de patentes. Por ejemplo, si, no sé, en China o en Japón, que hemos tenido muchos casos, hay algún inventor o alguna empresa que quiere presentar una patente que está haciendo uso de un recurso genético peruano, por ejemplo, que puede ser la maca, lo que hace la comisión es, como está monitoreando a través del sistema de patentes, cuando encuentra a una empresa o universidad que quiere presentar una solicitud de maca, lo que se va a hacer, se pone en contacto, digamos, la comisión con Relaciones Exteriores, que es parte de la comisión, para que ellos puedan, digamos, primeramente mandar una carta a la oficina china de patentes para decirle, ojo, que estás presentando una solicitud con un recurso peruano, un recurso genético peruano, y por lo tanto no cumpliría con un requisito que se pide, ¿no? Entonces, la comisión, hemos tenido ya muchos casos, yo diría que ha habido ya alrededor de unos 40 casos, y se han ganado muchos de ellos, ¿ya? O sea, ¿qué significa que se ha ganado? Es que las oficinas, por ejemplo, se han desistido de la solicitud porque sabían de que había una especie de oposición para ellas por el Estado peruano. En los casos de nulidad, cuando ya han obtenido una patente, también han dejado de comercializarla. Entonces, esta comisión, que es única, digamos, en el mundo, porque no hay otra comisión que vela por sus recursos genéticos, digamos, es una comisión muy emblemática para nuestro país. El marco normativo de las patentes. Justo como mencionaba la doctora Quiroz, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, si bien es un área técnica, también tenemos un área legal, ¿no? Entonces acá los técnicos terminando siendo un poco abogados y los abogados terminan siendo un poco técnicos. Es por eso que Liliana maneja muy bien los temas de cómo redactar una patente, cómo redactar una reivindicación y todas esas cosas, por el tiempo que ella tiene trabajando también en la oficina. Entonces tenemos 3 tipos de marco normativo. El primero, el marco normativo, es un marco normativo internacional, ¿ya? Y que, por ejemplo, el principal marco normativo para nosotros es el Convenio de París para la protección de propiedad industrial, que data de 1883, ¿ya? Aunque el Perú se adhiere en 1995. Y este convenio me da 3 cosas a mí, ¿ya? Es el trato nacional. ¿Qué significa eso? Que yo le tengo que dar el mismo trato a un extranjero que viene a presentar una patente. A partir de ahora voy a hablar solamente de patentes, ya no voy a hablar de los otros elementos de propiedad intelectual. Y cuando hablo de patentes me refiero a patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Entonces yo le tengo que dar un mismo trato al inventor que viene de afuera, que sea parte del Convenio de París, que son más de 150 países. Y lo mismo le va a pasar por ejemplo, a la Universidad de Lima, si quiere ir a presentar una solicitud en Chile o en Brasil o en cualquier parte del mundo, también le deben de dar el mismo trato. Eso es el Convenio de París. Otro punto importante es el derecho de prioridad, ¿ya? Eso lo toco en la otra diapositiva. Y el tercer punto es la autonomía, ¿ya? Cada país termina siendo autónomo de las decisiones que vaya a tomar. O sea, porque todos tenemos al final un marco normativo. Entonces, la autonomía es muy importante en el sistema de patentes. Aquí les quería hablar acerca de la reivindicación de prioridad. Esto es importante porque cuando un inventor presenta una solicitud, por ejemplo, acá en Perú, y ahí hay un ejemplo,
por ejemplo, que, no sé, el 15 de abril del 2021 presentó esta solicitud, este inventor, para poder tener un derecho, porque como le mencionaba, el derecho a la patente es territorial, tendría que llevar su solicitud a un país que sea parte del convenio de país, por ejemplo, Australia. Y para esto tendría un año, que es lo que le da la reivindicación de prioridad, para poder llevar su solicitud a ese país y se le pueda reconocer la fecha de presentación inicial, o sea, la fecha de presentación en Perú, que es el 15 de abril del 2021. ¿Y por qué es importante la prioridad? Porque cuando mi solicitud sea analizada en Australia, ¿ya? Por ejemplo, para analizar el requisito de novedad, me van a contar de la fecha de presentación de Perú, del 15 de abril para atrás. ¿Ya qué significa eso? Si cualquier otra persona, así sea australiana, ha presentado una solicitud dentro de este año, ¿a quién le van a otorgar la patente? Le van a otorgar al inventor peruano, a la empresa peruana o a la universidad peruana, y no a la empresa australiana. ¿Por qué? Porque he hecho valer mi derecho de reivindicar la prioridad. Entonces, este derecho de prioridad es por 12 meses. Si se pasa de esos 12 meses, ya no puedo reivindicar la prioridad. Podría presentar mi solicitud, pero ojo que si hacen una búsqueda podrían encontrar esa solicitud y entonces mi solicitud, digamos, ya no se podría otorgar, ¿no? Porque ya perdería, digamos, la novedad por esos 12 meses, ¿no? Esta parte es un poquito de repente, primero compleja de entenderlo, hacia el final de repente hay alguna pregunta para poder aclararla. Pero es importante que la reivindicación de prioridad solamente se tienen 12 meses, ¿ya? No pueden pasarte de esos 12 meses. Otra normativa internacional son los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los famosos ADPIC. Y seguramente esto de acá ustedes lo han estado escuchando ahora último, que se está hablando mucho acerca de la suspensión de las patentes, ¿no? Es algo que se ha estado escuchando por el tema de las vacunas. ¿Ah? Entonces, los ADPIC, ¿no?, que se dan dentro de la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, que nace en 1994, nosotros en este caso también nos adherimos el año 95, te da 4 cosas fundamentales esta normativa. Primero, que busca armonizar las legislaciones de propiedad intelectual. ¿Ya? Por ejemplo, si hay algún país que no tiene una norma relacionada a propiedad intelectual en temas de patentes, podría utilizar ADPIC si es parte de la OMC. ¿Ya? Y si ya tienes tú una ley, lo que tiene que hacer tu ley es por lo menos tener algunos requisitos mínimos que te da ADPIC, ¿no? Que vamos a verlo ahora. Te define requisitos de patentabilidad, los mínimos. ¿Ya? Por ejemplo, el de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. También te da las excepciones a la patentabilidad, ¿no? O sea, qué cosas no se pueden considerar inventos y qué cosas no pueden ser patentables. Eso también está en los ADPIC. Y eso también seguramente se va a recoger en tu legislación nacional. Y otro punto importante, y que va justo con el tema también del momento, del tema de la suspensión de las patentes, es el hecho de la flexibilidad al derecho de patentes, ¿no? O sea, el sistema de patentes no es un sistema rígido. Si tú tienes una protección por un determinado tiempo, por ejemplo, de 20 años que se te obtiene, existen flexibilidades al sistema y justo estas flexibilidades nosotros o la conocemos como licencias obligatorias, que se dan en algunos casos. Por ejemplo, un caso que se puede aplicar una licencia obligatoria en nuestro país, y no solamente por ADPIC, sino por nuestro marco legal nacional, es, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, ¿no? Si es que hay un caso de interés público o de una emergencia nacional, entonces lo que se puede solicitar es una licencia obligatoria. Por más que exista una patente en el país, si hay un interés público o una emergencia nacional, entonces se puede pedir una licencia obligatoria. O sea, ahí es la flexibilidad del sistema por eso. Pero cuando lo pides no es que se pueda pedir fácilmente, sino que, claro, primero en el caso, por ejemplo, del interés público, tiene que haber un decreto supremo que lo tiene que dar el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? Para que salga al mercado de repente un medicamento. Entonces, luego que sale el decreto supremo, el laboratorio que está interesado en fabricar ese medicamento tiene que pedir la licencia obligatoria en el INDECOPI, ¿no? Y nosotros evaluamos, digamos, si procede o no la licencia y se le otorga esta licencia, que significa que se le da un permiso por un determinado tiempo para que otra empresa pueda explotar la patente, ¿ya? Y el titular, digamos, no puede hacer nada,
porque justo se ha dado una licencia obligatoria. Lo que sí, la empresa que ha recibido la licencia, lo que le tiene que dar al solicitante titular, digamos, de la patente, es que le tiene que dar algunas regalías que se tienen que acordar entre ellos, ¿no? Eso sí, él no va a perder el derecho por ese determinado tiempo, que es más o menos, ahí hay una diferencia entre la suspensión de patentes que se están pidiendo, ¿no? Porque en la suspensión sí se está, digamos, el titular deja de tener la patente y no va a recibir ninguna regalía tampoco, ¿no? En un determinado tiempo. Bueno, eso está en discusión actualmente en la OMS. Pero esas son las flexibilidades del sistema. No es un sistema rígido entonces. Se pueden otorgar licencias. La normativa regional de patentes se da a través de la decisión andina 486. Nosotros somos parte, uno de los 4 países de la comunidad andina, igual de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Entonces tenemos un marco normativo, que es la decisión 486, ¿no? Que te da 2 cosas. Uno, regula el otorgamiento de las patentes y también de las marcas y demás derechos de propiedad industrial en la comunidad andina. Y 2, te detalla el procedimiento, plazos, derechos, obligaciones, excepciones a la patentabilidad, entre otros, ¿no? Este, digamos, es nuestra guía, es con lo que nosotros realizamos el trámite. Y también tenemos un marco nacional de patentes, ¿no? Que es la decisión o el decreto legislativo 1075, que ha sufrido estos últimos años algunos cambios que se han manifestado a través de estos decretos legislativos 309, 1397. Lo que hace el marco normativo es, trata de complementar la decisión 486, ¿no? En algunos puntos de repente que por ahí no se ha mencionado en la decisión 486. Por ejemplo, en el caso de licencias obligatorias, las licencias obligatorias se mencionan en la 486, pero en el decreto legislativo 1075, por ejemplo, se ha detallado que cuando uno quiera pedir una licencia obligatoria por interés público de emergencia nacional, se tiene que hacer a través de un decreto supremo. Antes no decía nada, la 486 no decía cuál es el mecanismo para pedirlo. En la 1075 el mecanismo es un decreto supremo. Entonces, como que complementa la decisión. Ahora sí vamos a hablar acerca de lo que son las invenciones y patentes. Por favor, esta primera parte de todas maneras tenía que comentárselas para que ustedes puedan entender todo el sistema de patentes, ¿no? Porque hay un sistema, un marco legal también que no podemos dejar de lado. Para hablar acerca de las invenciones y patentes y hasta el final de lo que son patentes, tenemos que pasar primero por lo que son las invenciones, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, dice, ¿cuál fue el primer gran invento del hombre? ¿No? El primer invento, normalmente la gente siempre dice la rueda, ¿no? Pero la rueda no fue, si bien fue un invento importantísimo para el desarrollo tecnológico, ¿no? De lo que tenemos hasta ahora, porque ese principio de la rueda se sigue aplicando hasta ahora. Los primeros grandes inventos estuvieron relacionados a unas primeras herramientas del ser humano, ¿no? El Homo habilis dice que es el primer ser pensante, ¿no? Que hace 2.3 millones de años existía, y lo primero que él, digamos, inventa o desarrolla es un cuchillo de piedra, ¿no? Que con eso él empieza a puede cortar, digamos, su alimento, porque antes él, digamos, no tenía cómo poder, no sé, pues, trozar o despedazar un animal que él había podido cazar. Entonces, con el cuchillo de piedra, y luego él ya puede, digamos, inclusive poder sacar filo a una madera y crea pues una lanza de madera, y luego más adelante ya puede empezar a construir sus cabañas. Entonces estamos hablando de que los grandes inventos del hombre están relacionados a estas primeras herramientas. Y el invento que sí revolucionó el mundo, en todo caso, es el fuego, ¿no? Primero, el Homo erectus es como que domestica el fuego, si se puede decir así, ¿no? Porque el fuego se produce pues de un contacto entre un rayo y un árbol, y él lo que hace es domesticar. Y lo que él hace es copiar, esto le sirve, digamos, de inspiración para que él pueda obtener el fuego, que lo hace a través de la frotación, ¿no? De dos objetos de madera. Entonces ahí es que nace el primer gran invento del hombre. Y ya para poder hablar y definir qué es una invención, voy a hacer uso de este ejemplo, que igual que el de la bebida de
de Coca-Cola, no quiero que lo vean como que estoy haciendo publicidad, aunque este vino nacional es muy bueno, Intipalca, pero ¿cuál sería el problema, no sé, en este momento de esta persona que tiene una botella? El problema sería cómo abro esa botella, ¿no? ¿Cómo la destapo? No sé. De hecho, que debe tener un corcho o algún dispositivo que lo haga. ¿Cómo lo abro? Imagínense ustedes hace muchos años atrás cuando no existían los sacacorchos. ¿Cómo lo abro? Entonces, ese es el problema. Para yo resolver ese problema, a alguien se le ocurrió inventar un sacacorcho, que era la solución de ese momento. Pero si se dan cuenta, ese sacacorcho ha ido evolucionando a través del tiempo. Y los inventos siguen evolucionando a través del tiempo. Es por eso nosotros que seguimos, digamos, siguen presentando solicitudes de patentes todos los años, ¿no? Se presentan alrededor de 3 millones de solicitudes de patentes en el mundo, siendo China el primer país ahora que casi presenta alrededor de 1 millón de solicitudes de patente al año, y ha desplazado ya a Estados Unidos y a Japón. Entonces, si se dan cuenta, para un solo problema pueden existir diferentes soluciones, diferentes en estos casos modelos de sacacorcho. Resuelven el mismo problema, pero de diferente manera, ¿no? Y han ido evolucionando. Entonces, es por eso que cuando uno define qué es una invención es la solución técnica, que sería esto, a un problema en cualquier campo de la tecnología. Entonces, esa es la definición de una invención o de un invento. ¿Ya? Así digamos, de sencillo, ¿no? Solución de un problema técnico ante cualquier campo de la tecnología, estamos frente a un invento. Ahora, este ejemplo del sacacorcho, se pueden dar cuenta ustedes que todos estos sacacorchos han podido obtener una patente en algún momento, ¿ya? Porque todas tienen, digamos, algo distinto, tienen algún cambio, ¿no? ¿Y qué es una patente? Bueno, una patente es un título de propiedad que otorga el Estado a una persona natural o jurídica para explotar de manera exclusiva un determinado invento, siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, me otorga una exclusividad. ¿Y qué permite una patente? Pues excluir a terceros de esa explotación del invento en un tiempo determinado, que puede ser el tiempo, digamos, que utilizan los ACPI, de 20 años en los casos de patente de invención, y 10 años en el caso del modelo de utilidad, en un territorio donde se ha otorgado la patente. Es territorial la patente. Si a mí me otorgan una patente en Perú, solamente voy a tener derecho en Perú. Si quiero tener derecho en Ecuador, Brasil o Argentina, tendría que presentar mi solicitud allá y me la tendrían que otorgar para yo poder tener el mismo derecho. Si no, no hay derecho. Es más, cualquier otro podría presentar la solicitud, y si la oficina no encuentra, digamos, el antecedente que ya existía en el Perú, podría hasta otorgar esa solicitud. Pero para eso también existen lo que se llaman las nulidades de patente. O sea, yo podría pedir la nulidad de esa patente, ¿no? Adjuntando las pruebas necesarias. Ahora, ¿qué permite una patente? Dice que a cambio de que la invención sea descrita claramente en un documento que sea de acceso público. Cuando el Estado le otorga una patente a un inventor, a una empresa, a un centro de investigación, lo único que le pide, claro, por ese tiempo le dice, yo te voy a dar 20 años de protección, pero lo que yo necesito es que tú divulgues tu invención. ¿Y para qué quiero que divulgues tu invención? Bueno, para que de esa manera se pueda aumentar el acervo tecnológico del mundo. Es por eso que existen las bases de patentes, ¿no? Existen bases de datos como el de la Oficina Europea de Patentes, que la vamos a ver la próxima semana, donde tú puedes encontrar alrededor de más de 100 millones de documentos de patentes que están clasificados en todos los sectores tecnológicos, ¿no? Se dice también, y esto lo dice la Oficina Europea de Patentes, que el 70% de esa información que están en esa base de datos no la vas a poder encontrar en ninguna otra bibliografía, ¿no? Entonces, es por eso que el Estado te da un derecho, te da un tiempo de protección, pero lo único que te pide es que tú puedas describir claramente tu documento en las bases de datos. Orígenes de las patentes, perdón, esto es un tema, quizás ustedes ya en detalle, cuando les voy a pasar la presentación, pero es interesante saber que, si se dan cuenta, al lado derecho estamos hablando de 1883, de la Convención de París, donde, digamos, es la norma donde engloba a toda la mayor cantidad de países para poder hablar del sistema de patentes y el sistema de marcas. Pero antes de eso, muchos años antes, estamos hablando de unos 4 siglos antes,
ya se hablaba del sistema de patentes, pero no se hablaba de las patentes como tal, sino se hablaba de privilegios, se hablaban de estatutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1421 se otorga el primer privilegio en Florencia a Filippo Brunelleschi, que era un inventor, que más que inventor, él era escultor, pero claro, como tenía una necesidad, tenía un problema que resolver, que era de llevar los bloques de mármol, ¿no?, a Florencia para poder tallar sus esculturas. A él se le ocurre inventar pues una grúa para transportar estos bloques de mármol. Se le otorga una patente en ese momento, un privilegio, perdón, por 3 años. Y otra fecha importante que cabe destacar acá es 1474, porque este es el primer estatuto de Venecia o la primera ley de patentes que se puede considerar, ¿no? Y se le otorga o se le da a un primer dispositivo, se le otorga dispositivos que sean nuevos e ingeniosos, no realizados en Venecia, ojo, ¿ya? O sea que acá ya estamos hablando de una patente no solamente que está en Venecia, sino más allá. Por ejemplo, podría ser en Florencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya en Florencia estaban explotando, digamos, un invento parecido, no se le otorgaba la patente, ¿no? Esta patente era por 10 años y ahí, si se dan cuenta ustedes, hay una serie de fechas importantes, ¿no? En España, en Reino Unido, la primera patente en los Estados Unidos que se da en 1641 para un método para elaborar sal por 10 años, y viene la revolución industrial, es, digamos, el boom del desarrollo tecnológico, es acá donde el ser humano se pone sumamente creativo, y claro, me viene a la mente el artículo de Albert Einstein que hablaba de la crisis, ¿no? Porque justo para llegar a la revolución industrial hubo una crisis grande. Entonces acá donde hay más inventos, ¿no? Los inventos se empiezan a desarrollar. Y ya se hablaba pues de las declaraciones de los reyes que daban estos privilegios en Francia, en Inglaterra, y ya en la época de la Revolución Francesa se empiezan a hablar de las primeras leyes modernas, ¿no? La americana, francesa, alemana, española y japonesa, que son, digamos, los países referentes relacionados al sistema de patentes. Y en nuestro país, y solamente como para marcar el 1532, que es la conquista de Perú, hacia adelante, aquí en 1571 se habla de el primer privilegio concedido en Perú, mientras que en 1795 se habla del primer privilegio a un peruano, ¿no? José Antonio de Ugarte, un inventor arequipeño, sobre una máquina y molino para despitar algodón, por 10 años, ¿ya? Por 10 años. Y 1837 es una fecha importante, porque se otorga la primera patente de la República, y también porque se otorga la primera patente a una inventora, Carmen Noriega, ¿no? Se le pone residente, no se sabe en verdad si era peruana o era española, pero era un invento que estuvo relacionado a lo que era la máquina para moler chocolate. Se le da también esta patente por 10 años. Y nuestra primera ley nacional de patentes es de 1869 del gobierno de José Balta, ¿no? Es acá donde empieza, digamos, ya la ley como la podemos ver ahora. Otro punto que quería tocarles está referido a la materia patentable, ¿no? Ya, ¿qué es lo que se puede proteger a través de las patentes? Esa es la pregunta que se hacen siempre los investigadores, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan a consultarnos, me dicen, Manuel, nosotros hemos desarrollado una investigación, pero no sabemos si en verdad aplica como una patente o no. ¿Ah? Las patentes pueden ser de dos tipos, ¿ya? Pueden ser de producto o de procedimiento. Cuando hablo de producto, es en el sentido amplio, ¿ya? Pueden ser productos, herramientas, máquinas, dispositivos, objetos, composiciones, sustancias, compuestos, ¿no? Se entiende como un producto. Y como procedimientos, a procesos, síntesis, métodos de purificación, métodos de preparación, procedimientos, sistemas complejos, sistemas continuos. Entonces, solamente podemos hablar de dos tipos, productos o procedimientos, porque eso está en la ley. Ya está en la ley. Entonces, si por ejemplo alguien ha inventado algo que esté relacionado a un uso o a un segundo uso que le estoy dando a algo que está inventado, nosotros le diremos no aplica de acuerdo a nuestro marco normativo, porque solamente se pueden proteger productos y procesos. Entonces, eso es bueno saber cuando ustedes realizan una investigación. Bueno, y como todo en la vida hay excepciones, y eso está justo en la decisión 486. ¿Qué no se consideran invenciones y qué no es patentable? Esto
Por eso le digo que la decisión 486 es importante, porque en el artículo 15, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, me dicen que no se consideran invenciones, ¿no? No se consideran invenciones, por ejemplo, los descubrimientos, ¿ah? Porque los descubrimientos, pues, digamos, son cosas que ya uno lo encuentra, ¿no? Cuando uno descubre algo es porque lo ha encontrado, ya estaba, mejor dicho, ahí. Y, por ejemplo, cuando Marie Curie llega a encontrar el radio y luego el polonio, ella lo descubre. Eran elementos químicos que ya estaban ahí. Luego de eso, si se genera, digamos, algo de esos elementos, que pueden terminar siendo o pueden terminar apoyando en un aparato, en un proceso, ahí podríamos estar hablando de inventos. Pero como tal, los elementos químicos no son inventos, son descubrimientos. ¿Ya? Igual también, cuando se habla del diamante, es lo mismo. El diamante es un descubrimiento. Si yo del diamante puedo hacer, no sé, más adelante, pues un cortador, ya el cortador sí será un invento que está resolviendo algún problema técnico. Las teorías científicas, como por ejemplo la teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad, no son consideradas invenciones, ¿ya? Porque son, digamos, temas abstractos. Igual que los métodos matemáticos, ¿no? Y ahí pongo algunos ejemplos que son recortes periodísticos, ¿no? Dice, británico crea fórmula para ganar la lotería, la nueva fórmula matemática de la felicidad, ¿no? Esos son métodos matemáticos y no se pueden considerar invenciones. Quizás también por el lado, imagínense que si alguien, imagínense, pues estoy tratando de regresar hacia el tiempo de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, de repente, la fórmula del teorema de Pitágoras, nadie lo podía utilizar por 20 años, imagínense eso, ¿no? Entonces hay cosas, digamos, que escapan o no se consideran invenciones. El todo parte de los seres vivos, tal como se encuentran en la naturaleza, tampoco se consideran invenciones, ¿no? Por ejemplo, los animales, de repente, no sé, pues partes de los, ¿no? de los animales, las plantas, no se consideran invenciones. Los procesos biológicos naturales tampoco. La fotosíntesis, la fermentación, son cosas que se dan. Es más, la fotosíntesis podrían inclusive encajar como descubrimientos, ¿no? Son cosas que ya se dan, que solamente el hombre lo ha encontrado. Lo ha descifrado, puede ser, pero no lo ha inventado. Luego tenemos el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma, germoplasma de cualquier ser vivo natural, ¿no? Y cuando hablamos, pues, que pueda ser aislado, estamos hablando de repente de sangre, de la saliva, todo ese tipo de cosas no son consideradas invenciones, ¿ya? Ahora, algunos países sí podrían considerar invenciones. Todo depende también del marco normativo, ¿ya? Digamos, en el tema de descubrimientos, métodos matemáticos, yo creo que todos los países no consideran invenciones, pero alguno de estos, el todo ser parte de ser vivo podrían ser en algunas leyes, ¿no? Y estoy pensando ahorita en la ley americana, por ejemplo, o quizás la japonesa también. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor tampoco es considerada una invención, ¿ya? Porque son obras artísticas y obras literarias, además pueden ser protegidas por el derecho de autor, como les había indicado inicialmente. Entonces, también no hay nada que resolver en estos casos, no hay nada técnico que resolver, ¿no? Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicos comerciales tampoco son consideradas invenciones, ¿no? Métodos como aprender un idioma más rápido, juegos a través de fichas, no sé, pues el ludo, el dominó, el ajedrez, ese tipo de cosas o técnicas de enseñanza no son consideradas invenciones, ¿ya? Inclusive también el tema de las transacciones, ese tipo de cosas también en algunos casos, o también son conocidos como métodos de negocio, no se consideran invenciones, aunque esta parte, digamos, ya está en el límite, ¿no? Entre ser una invención o un método comercial, que en algunos países ya están, digamos, cediendo en sus leyes, y que de repente en algún caso también nosotros vamos a tener que hacer un cambio normativo. Los programas de ordenador o el soporte lógico como tales, por ejemplo, no sé, pues los software, el Office, algoritmos, ese tipo de cosas tampoco son consideradas invenciones, pero sí pueden ser protegidos por el lado de derecho de autor. Aquí hay una, digamos, no es que estamos dejando sin proteger toda esta información. Se puede ir por el lado de derecho de autor. Aquí ahora, en estas excepciones, igual que los métodos de negocio, también se está hablando mucho acerca de las invenciones implementadas por ordenador, ¿no? Que es el límite justo entre el invento y el derecho
de autor. Quizás ustedes han escuchado hablar de ese tema. Las formas de presentar información tampoco no son consideradas invenciones, ¿no? Porque son textos que solamente me quieren informar algo, como trípticos, dípticos, o sea, no hay nada técnico ahí, no hay nada que el inventor haya desarrollado o resuelva algún problema técnico. El artículo 20 de la decisión 486 considera que no es patentable. O sea, se pueden considerar invenciones, pero no se pueden patentar, ¿ya? Porque también son excepciones, ¿no? Y una de ellas se relaciona a temas que estén relacionados al orden público o a la moral. Esto es un tema bien discutible, porque claro, el concepto de moral podría cambiar de una a otra persona, ¿no? Entonces aquí no hemos tenido casos nosotros en la oficina que hayamos denegado por este requisito, en verdad, ¿ya? Pero se refiere, por ejemplo, no sé, pues a métodos para la fabricación de drogas prohibidas, a procedimientos de torturas, no sé, pues no sería patentables, ¿no? O sea, porque irían en contra del orden público en este caso. Los procedimientos de modificación de la identidad genética del ser humano, ¿no? Pues irían en contra de su dignidad. Es decir, la clonación, por ejemplo, ese tipo de cosas encajarían dentro de este artículo. El B está relacionado a temas de protección de la salud o la vida de las personas o de los animales o el medio ambiente. Aquí estoy, por ejemplo, tampoco ha habido casos en la oficina, pero estamos hablando de procedimientos para la aplicación de una bomba atómica, de una carta bomba, ¿no? No serían patentables porque afectarían la salud y la seguridad. Se me ocurre de repente una planta nuclear, ¿no? Que podría ir a afectar el medio ambiente, también podría, no sé, podríamos encajar dentro de estas excepciones. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, tampoco no se pueden patentar, ¿ya? En el caso de las plantas, yo diría que pueden utilizar la vía de las nuevas variedades vegetales, que les mencionaba inicialmente, la protección sui generis, y en el caso de los animales sí no hay opción, ¿no? No se pueden proteger, no se consideran patentables. Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales, ¿no? El procedimiento, por ejemplo, un procedimiento para curar la leucemia, eso pues no sería patentable, pues además de carecer de aplicación industrial, que es uno de los requisitos que vamos a ver más adelante, pues responde a la necesidad de cuidar la salud, ¿no? No lo podemos ver con temas de intereses económicos, ¿no? Entonces, por ese lado tampoco no se pueden considerar, no sería patentable, ¿ya? En algunos países, yo diría Estados Unidos, aceptan algunos de estos casos, ¿ya? De métodos quirúrgicos, básicamente. Es un tema más de normativa. Nuestra normativa no lo permite. Ya hemos hablado entonces de materia patentable, que se puede proteger o que se consideran invenciones y que no se consideran patentables. Vamos a hablar ahora del tipo de patentes, ¿no? Las patentes, las nuevas creaciones, existen dos tipos de nuevas creaciones. Las nuevas creaciones técnicas que se protegen a través de las patentes, que en este caso pueden ser patente de invención y la patente de modelo de utilidad, y las creaciones estéticas que se protegen a través de diseños industriales, que me parece que Liliana Palomino, la última presentación o charla que tiene, hablará sobre esta modalidad. Entonces vamos a hablar nosotros acerca de las dos modalidades, los dos tipos de patente. La primera es la patente de invención. ¿Qué es una patente de invención? Bueno, es un título que se otorga a todo nuevo producto o procedimiento que soluciona un problema técnico en cualquier campo de la tecnología. Tiempo de duración de una patente, 20 años. Contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Ojo, ya pasado estos 20 años, la patente pasa a formar parte del Estado, pasa a formar parte del dominio público. ¿Qué significa esto? Que cualquiera lo puede utilizar. Ya no necesitas tener una autorización del titular. Y acá hay un ejemplo de la patente que se otorgó a la aspirina, ¿no? La aspirina, todos sabemos, es la marca. El nombre del medicamento es el ácido acetil salicílico, ¿no? Que es el principio activo o el genérico, que le llamamos nosotros. Ustedes cuando han escuchado, por ejemplo, vas a la farmacia y pides un genérico, el genérico es el ácido acetil salicílico.
Pero si quieres de marca, la aspirina, ¿no? Esta marca es de la empresa Bayer. Esta fue inicialmente una patente que se otorgó en 1900. Me parece que el inventor era Hoffmann, si no me equivoco, un alemán. Pasado estos 20 años, en 1920, la patente pasó a formar parte del dominio público, cualquiera lo podía utilizar. Lo podía utilizar como ácido acetil salicílico, pero no lo puede utilizar con el nombre de aspirina, porque la aspirina es una marca. Entonces, al final, digamos, lo que has sobrevivido, por decirlo así, de este producto es la marca, aspirina. Y uno va hasta ahora y encuentra este producto, ¿no? Pero si tú quieres y pides un ácido acetil salicílico, te van a sacar de diferentes marcas. O algunos ni siquiera tienen marcas porque solamente quedan como un genérico. Aquí algunos ejemplos de patentes de invención que lo hemos extraído desde las bases de datos. En este caso son de la base de datos de la Oficina Americana. Por ejemplo, lo que se denominó el instrumento de escritura, que para nosotros es el lapicero. Es un invento de 1945 y el inventor es el húngaro argentino László Biró, ¿no? Es por eso que en Argentina al lapicero le dicen, aparte de lapicera, le dicen también virome, ¿no? Justo viene de acá, del nombre del inventor, ¿no? Ese es un invento que hasta ahora lo seguimos utilizando, pero seguramente ya no tiene, no es que seguramente, no tiene ya, digamos, ese derecho de exclusividad que se pasaron en los 20 años. O sea, en 1965 cualquier empresa podía utilizar, digamos, el principio de poder generar un lapicero, ¿no? Es el mismo principio que seguimos utilizando ahora. Sobre este lapicero se han hecho mejoras, sí se han hecho mejoras. Por ejemplo, el hecho de que sea retráctil, ¿no? De que pueda salir la punta o no. Ese tipo de cosas no lo tenía el primer invento de László Biró. Otro invento importante, en 1945, Percy Spencer inventó el primer horno microondas que pesaba alrededor de, no sé, pues media tonelada, me parece, y que podía costar $5.000, ¿no? Ahora, cómo ha ido mejorando la tecnología, ¿no? Un horno microondas puede pesar, no sé, 2,5 kilos, 3 kilos, máximo 5 kilos, y lo puedes encontrar pues seguramente desde $100, ¿no? Entonces, la tecnología ha ido mejorando. El principio del horno microondas es el que ha quedado, ¿no? Pero ha ido mejorando en muchos aspectos. Otro invento de 1970 es del mouse, ¿no? Claro que nosotros ya le hemos cambiado el nombre del mouse o el ratón o como le queremos llamar, que era el nombre, digamos, original, era indicador de posición XY para un sistema de visualización. Claro, porque solamente, digamos, hacía en el plano, ¿no? 2 movimientos, y si se dan cuenta, tenían unas rueditas, ¿no? Luego pasaron a hacer unas esferas, luego ya pasaron ¿no? a tener ahora una luz óptica y ha ido cambiando los inventos. Y cada invento ha ido obteniendo una patente, ¿no? Cada uno de ellos ha ido obteniendo una patente. Y este de acá es un invento de 1975, presenta la solicitud. Ernst Rubik es el inventor del cubo mágico, ¿no? Y justo acá, algunos me preguntaban que cómo pudo proteger el juego lógico espacial, que le llamó, porque el nombre de cubo mágico o cubo Rubik es el nombre, es la marca. Me preguntaban cómo ha podido proteger un juego si tú nos has indicado que parte de las excepciones no se pueden proteger los juegos, ¿no? Se pueden proteger juegos como los ludos, el ajedrez o cualquier tipo de juego. Bueno, acá no se ha protegido el juego como tal, lo que se protegió fue el sistema de rotación que ustedes pueden ver ahí, que es como una especie de una cruceta, ¿ya? Eso es lo que se protegió. Lo otro, digamos, los algoritmos o las combinaciones que se puedan hacer para obtener o poder encontrar las caras del cubo, esa es otra cosa. Eso no está protegido como una patente. Lo que está protegido es el sistema de rotación del juego lógico espacial o del cubo mágico. Una patente de invención, para que uno pueda otorgar una patente de invención, tiene que cumplir con 3 requisitos de patentabilidad. Y esto de acá se da en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Podrían cambiar los nombres, pero siempre van a ser 3 los requisitos. Primer requisito, el de la novedad, y ahí he indicado el artículo que hace mención a la 486. Cuando hablamos de novedad, estamos hablando de una novedad absoluta, o sea que no puede existir en ninguna parte del mundo el mismo invento, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos verificar esto? A través de las bases de datos de patente. Los examinadores de patentes lo que hacen, entran a esta base de datos, primero leen el documento que ha presentado el inventor, la empresa, la universidad,
investiga, lee y luego empieza a buscar, utilizando algunos algoritmos, clasificaciones que le voy a enseñar en las siguientes clases. Si encuentra algún documento que, digamos, que exista antes de la fecha de presentación de esta solicitud, será un antecedente. ¿Qué significa? Que no se otorga la solicitud porque ya existía. Todos los documentos que yo tengo que encontrar tienen que tener una fecha cierta. Ojo con eso, una fecha cierta. ¿Ya? No solamente me sirven las bases de patentes, que es ahí donde encuentro más documentos, me pueden servir también un libro, ¿no? Un libro de repente científico donde se haya realizado una investigación similar, me puede servir también una publicación científica que ha podido, no sé, pues publicar un investigador, ¿no? O cualquier otro medio. La idea es que tenga una fecha cierta nada más. El otro requisito es el de nivel inventivo, ¿ya? Y este requisito está muy relacionado al tema de la expertise, digamos, del examinador. O sea, si para el examinador, por ejemplo, le resulta obvio, este invento no va a pasar con este requisito. Por eso es muy importante que el que analiza el invento, digamos, sea del mismo campo tecnológico. Si es una patente que está relacionada pues, a una vacuna, ¿no? El examinador que debe evaluar esta solicitud tiene que ser un biólogo, ¿no? Porque si lo revisa de repente, no sé, pues un ingeniero industrial, por ejemplo, como nosotros, que no tenemos muchos conocimientos en el tema de vacunas, de hecho que para nosotros no va a resultar obvio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El requisito de nivel inventivo está relacionado a la obviedad o no del invento. ¿Ya? Es un requisito, yo diría, un poco más subjetivo, depende también quién lo analice. Es por eso es importante que en las bases, en los examinadores que cuentan las oficinas, digamos, existan examinadores de diferentes áreas o campos tecnológicos. Y el otro requisito es el de aplicación industrial, ¿no? Que el invento se pueda reproducir masivamente de manera industrial, que es, digamos, el requisito más sencillo que debe cumplir. En la parte de arriba, parte de derecha de arriba, se habla del periodo de gracia. ¿Qué significa el periodo de gracia? Significa que el inventor, la universidad, a través del investigador o la empresa, puede divulgar la invención, ¿no? Sin ningún problema, ¿ya? Porque tiene 12 meses para que pueda presentar la solicitud y no pierda, digamos, ese año de gracia. ¿Qué significa esto? Que de repente se le invita a un investigador y él puede, digamos, dar a conocer su invento, explicar su invento, de qué se trataba, y luego él tiene 12 meses para poder presentar su solicitud. Esa divulgación que él ha realizado no se le va a considerar como un antecedente al momento de evaluar la novedad, porque está dentro del año de gracia, ¿ya? Y eso es importante que también ustedes lo sepan. Ojo, que no todos los países otorgan un año de gracia. Algunos solamente otorgan 6 meses, como es el caso de la Oficina Europea. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno presente una solicitud de saber e investigar bastante de la legislación de ese país para no tener este problema, ¿no? La otra modalidad es la patente de modelo de utilidad. Digamos, es una modalidad que protege invenciones, digamos, de menor grado, por llamarlo así, ¿ya? Pero también es un título que en este caso se otorga a todo nuevo producto, solamente a productos. Acá no entran procedimientos, por si acaso, solamente productos, máquinas, dispositivos, herramientas. Y dentro de los productos también no están consideradas las composiciones, ¿ya? Las composiciones, por ejemplo, de los fármacos no entran acá. Solamente entran dispositivos, máquinas, herramientas, objetos o configuración de elementos, ¿ya? Siempre y cuando tengan una ventaja técnica, ¿ya? O sea, algo que ya existe, yo le hago una modificación y si esa modificación presenta una ventaja técnica frente a lo que ya existía, estamos frente a un modelo de utilidad, ¿ya? La protección es de 10 años contada de la fecha de presentación, tal cual a la patente de invención, pasado estos 10 años, pasa también a dominio público y puede ser utilizado por cualquiera. El ejemplo que he colocado ahí es una cubeta de hielo con tapa, es una patente peruana del año 2000 del economista Garrido Leca, que inventó esta cubeta. Algunos ejemplos, ¿no? Muy sencillos. Un bolígrafo con calendario incorporado, ¿no? O sea, si se dan cuenta, el lapicero ya existe. ¿Qué hemos hecho a este lapicero? Le hemos agregado un calendario. Le está dando una ventaja técnica que antes no tenía. Entonces, ese es un modelo de utilidad, así de simple. Otro, el sorbete perfeccionado. Todos conocíamos los sorbetes, digamos, los normales, los clásicos.
a alguien se le ocurrió hacerle, digamos, este achuramiento, no sé cómo se le puede decir a esto de acá, para que sea mucho más sencillo al momento que uno quería, ¿no? Pues, digamos, ponerlo a la medida que uno tiene. Entonces, se le agregó esto, estamos frente a un modelo de utilidad, porque le da una ventaja técnica que antes no tenía el sorbete. Aquí una sombría perfeccionada, todos conocemos las sombrías clásicas, o sea, uno necesita, la sombría clásica pues tenía siempre un palito ahí, ¿no? Para poder sujetar la sombría. En este caso a alguien se le ocurrió, dijo, no le pongo el palito, sino simplemente le agrego un dispositivo que encaje en mi cabeza como un gorrito y se acabó. Entonces le hice una modificación, esta modificación le da una ventaja, estoy frente a un modelo de utilidad. Y aquí un ejemplo de una solicitud de un inventor peruano, ¿no? Que él inventó una tabla de picado o corte con afilador integrado, ¿no? Todos conocemos que existen las tablas de hace muchos años, ¿no? Para cortar verduras, frutas o lo que sea, pero cuando uno tenía un cuchillo y perdía el cuchillo, perdía pues el filo, lo que tenía que hacer era buscar un afilador, ¿no? Si tenía un afilador mecánico, electrónico, de repente ir a estos señores que antes tenían su ruedita y iban afilando los cuchillos, a alguien se le ocurrió y dijo, no, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué no le agrego un afilador a la tapa? Perdón, a la tabla, ¿no? Entonces la tabla ahí existía, le agrego un afilador, le estoy dando una ventaja técnica que antes no tenía, estoy frente a un modelo de utilidad, ¿no? Este inventor inclusive presentó la solicitud, lo presentó afuera. Y luego ya ha empezado a colocar variantes, ¿no? A ponerle afiladores en el lado derecho, el lado de arriba, el lado izquierdo, que en verdad ahí no hay mucha ventaja, pero yo creo que esto fue bastante creativo, me parece, ¿no? Porque hacia el lado izquierdo ustedes ven un modelo que se comercializó y se sigue comercializando. Para un modelo de utilidad hay que cumplir dos requisitos. ¿Ya? El requisito de novedad, que es el mismo requisito que se aplica para el caso de las patentes de invención, y la ventaja técnica, ¿no? Que les había indicado que es algo nuevo que se le agrega a lo que ya existe, ¿no? Y que si le da, digamos, alguna utilidad distinta, estaríamos frente a una ventaja técnica. Son dos requisitos y también se aplica los 12 meses o el año de gracia, por si acaso, ¿no? Tal cual se le aplica para la patente de invención. Aquí en algunas notas importantes y preguntas que de repente algunos de ustedes me la iban a hacer, pero la he recogido de varias de las presentaciones que he tenido y que siempre me preguntan estas cosas. La primera pregunta dice, ¿la evaluación de una patente incluye análisis de aspectos comerciales? No. ¿Ah? No nos interesan los aspectos comerciales, nos interesan los aspectos técnicos de una solicitud, lo que describe el inventor dentro del documento técnico. ¿Una patente puede ser concedida en un país y en otro denegado? Sí, ¿no? Les comentaba acerca de las autonomías, ¿no? Puede ser que exista algún artículo en su legislación que no estaba amparado en nuestra ley y de repente sí me pueden denegar la solicitud. Sí se puede. ¿Una invención patentada en Perú puede ser patentada en otro país por un tercero? La respuesta acá podría ser no, ¿no? Pero yo tendría primero que analizar lo siguiente. ¿Una invención patentada en Perú puede ser patentada en otro país por un tercero? Podría ser, primero habría que averiguar si este inventor peruano lo protegió en ese país, en ese tercer país. Porque si lo ha presentado allá, de hecho que no lo va a poder presentar porque ya él tiene, digamos, tiene la primera opción. Y si no lo ha presentado, lo podría presentar, pero cuando le hacen una búsqueda, digamos, ¿no? El examinador de ese país seguramente va a encontrar este antecedente publicado en Perú y se le va a denegar la solicitud. Entonces, depende, ¿no? Hay que ver si lo ha presentado o no. Una invención patentada en Perú puede ser comercializada por otra persona en otro país. Ahora, si la invención patentada en Perú no la ha presentado en el otro país, sí puede comercializarla sin ningún problema. Lo que no puede hacer es tratar de protegerla a su nombre, ¿no? Porque eso sí, digamos, podría saltar ese documento, como le indicaba en la pregunta anterior, cuando el examinador busca, podría encontrar la solicitud peruana. Pero si no la protegió como es territorial, podría comercializarla. No hay ningún problema. Importancia de las patentes. ¿Por qué es importante las patentes? Primero porque asigna pertenencia, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando asignar pertenencia? Es cuando es que te da un derecho.
¿no? Porque hay una titularidad que te da el Estado, ¿no? Es igual cuando tú compras un auto, cuando tú compras tu casa, digamos, es tu propiedad. Es lo mismo una patente, ¿no? La única diferencia es que este es un activo intangible, pero en algunos casos, este activo intangible puede ser, digamos, puede costar más que tu activo, digamos, que un bien, que puede ser tu casa o tu auto, ¿no? Dependiendo de tu invento, qué tanto lo hayas difundido. Imagínate, estoy pensando en Coca-Cola, ¿no? En Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O sea, ese activo de propiedad intelectual, ¿cuánto cuesta, ¿no? Entonces, esto es lo que asigna pertenencia, te da un derecho. Otro es que te concede una exclusividad, ya lo habíamos indicado, ¿no? El derecho del uso o monopolio temporal de la invención. Ojo, que la patente te otorga un derecho, un monopolio legal, por si acaso. ¿Ya? Ese es el único caso donde el monopolio es un monopolio legal. Y hay que decirlo así porque este monopolio cumple con las mismas características de un monopolio que hemos estudiado en los cursos de economía cuando hablan, ¿no? Por ejemplo, tú fijas el precio, tú puedes sacar del mercado a tus competidores, ¿no? Porque es un monopolio que te está dando, pero es un monopolio temporal, ¿no? En el caso de las patentes, 20 años, en los casos de los modelos de utilidad, 10, ¿no? ¿Es el medio para lograr un propósito mayor? Sí, es un medio, no termina siendo un fin en algunos casos. Y esto, por ejemplo, a veces yo pongo el ejemplo de los investigadores en las universidades, ¿no? De repente el investigador no lo está haciendo con el fin de, me voy a hacer millonario si presento mi patente, ¿no? Y luego lo comercializo. No, porque de repente, en el caso de los investigadores que quieren inscribirse, por ejemplo, en Concitec, ¿no? Para que los puedan rankear, ahora te piden ahí como requisito, si tienes más solicitudes, no solicitudes, sino patentes otorgadas, te rankean de otra manera. Entonces, el fin para ellos es tener, digamos, mayor cantidad también de patentes para poder yo seguir escalando, ¿no? Ese podría ser un fin. Por eso se indica que es el medio para lograr un propósito mayor. ¿Ya? Y pongo el ejemplo de los investigadores, pero también puede ser el ejemplo de una empresa, ¿no? El ejemplo de una empresa es, no sé, crecer más como empresa, poderme internacionalizar, ese podría ser mi fin, ¿no? hacia el final. ¿Y por qué se busca obtener dicho derecho? Es la pregunta, ¿no? Cuando nosotros, esto hay que verlo siempre, el tema de las patentes no hay que verlo como un gasto, sino hay que verlo como una inversión, ¿no? Uno hay que invertir para esto, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno invierte esfuerzo, ¿no? Porque hay una aplicación de conocimientos, una utilización de la experiencia y la práctica, identificación de una solución a un problema o necesidad. También hay una inversión en tiempo, ¿no? El desarrollo de la idea, la investigación, la averiguación del trámite, los procedimientos, es un tiempo que te vas a tomar. Y luego también hay dinero, ¿no? Puede ser una asesoría técnica, porque necesitas de repente contratar a un ingeniero especialista en propiedad industrial o patentes, a un abogado. Quiero hacer el prototipo de mi producto o el diseño de mi producto. Entonces, hay que invertir. Pero claro, hacia el final, esta inversión se tiene que recuperar, ¿no? Y para recuperar esa inversión es que yo acudo al sistema de patentes y protejo mi invento a través de una patente, porque cuando tengo una patente voy a tener un derecho de exclusividad, ¿no? Para yo vender mi patente en el mercado. Entonces siempre relacionen no como gasto, sino como una inversión. Otro es que genera mecanismos de protección, ¿no? Cuando yo tengo algo, un producto, un proceso protegido, y si alguien quiere copiarse de mi invento, por ejemplo, que está protegido, yo puedo implementar o presentar una acción por infracción. Lo que les había comentado, ¿no? En esa Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, ¿no? Ahí puedo presentar mi acción por infracción y lo que nosotros vamos a hacer es vamos a evaluar de una manera técnica, y eso también lo hacen los examinadores, es el supuesto producto infractor o proceso infractor con la patente, sea de producto o procedimiento. Hacemos una comparación técnica y luego se emite un informe. El informe puede arrojar una conclusión que diga el producto es idéntico al protegido, entonces habrá una resolución donde se dicta que la acción por infracción es fundada y se le va a multar al infractor. La multa máxima que se puede dar de acuerdo a la ley son 150 UITs. El sistema de patentes contribuye con el ciclo de innovación.
Todos conocemos el ciclo de innovación. Hay diferentes autores que lo explican de diferentes maneras, pero bueno, he utilizado este ciclo de innovación que tiene 4 etapas, ¿no? La generación de las ideas, la investigación y la invención, el desarrollo del producto y la comercialización. Normalmente siempre se menciona que la propiedad intelectual, y en especial el sistema de patentes, sirve de soporte a la innovación, ¿ya? Y normalmente siempre se le asocia a la etapa de investigación e invención. Pero no es así. En verdad, sirve de soporte en todas las etapas, desde la generación de ideas, y esto lo vamos a ver en otra presentación cuando hablemos del uso de la información tecnológica, del uso de las patentes para la información tecnológica, y vamos a detallar cada una de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la generación de ideas, para yo generar ideas, yo puedo hacer uso del sistema de patentes, entrando a las bases de datos de patentes para poder investigar de qué se trata, ¿no? Porque la idea de entrar a una base de datos es cuando uno investiga o uno ha inventado algo, es ver si hay algo parecido. Si encuentro algo parecido, pues ya no voy a continuar como investigación, más bien me voy a apoyar de esa invención que ya existe para mejorar lo que yo estaba investigando, ¿no? Entonces, te sirve como insumo para la investigación el sistema de patentes. Igual ocurre en la investigación, en el desarrollo y en la comercialización. Esto lo voy a detallar me parece, no sé si es el viernes o la próxima semana, punto por punto. Pero la idea es que, por favor, ustedes se queden con que el sistema de patentes sirve de soporte para la innovación. O sea, siempre deben de ir de la mano innovación y propiedad intelectual o patente. ¿Ya? Uno puede innovar, ¿no? Puede innovar, pero si no protege, esa innovación la pueden copiar. Y tu innovación, que seguramente fue exitosa en su momento, seguramente va a tener un tiempo de vida limitado. No, te digo tiempo de vida limitado en el sentido de que van a copiar tu innovación. Y si no la has protegido y no ganas un derecho de propiedad intelectual, que en este caso es una patente, vas a terminar saliendo del mercado porque vas a tener mucha competencia. Entonces, por eso siempre es bueno que la innovación pueda ser protegida. Ahora, no todas las innovaciones se pueden proteger, porque las innovaciones, ustedes saben que puede ser de productos o de servicios. Y si son de servicios, casi todas van a caer dentro de las excepciones de patentabilidad. Pero pueden optar por tener una marca, pueden optar por tener un derecho de autor. Entonces, es importante que también la innovación no solamente vaya con las patentes, sino con la propiedad intelectual, como soporte. Explotación de las patentes. Acá hay 3 opciones para explotar las patentes. Uno es la venta de la patente. Es cuando el titular no tiene de repente los medios para producir la patente, lo que hace directamente es la vende, ¿no? Vende, dice, mira, yo he inventado esto, ya tengo la patente, he hecho un estudio de mercado y veo que mi mercado nacional es bueno y podría de repente, no sé, tener la exclusividad por un determinado tiempo y te conviene mi patente para que tú lo saques al mercado, porque tú estás digamos, tienes los medios para poder sacar esta patente. Entonces vende la patente, tal cual, vende toda la patente. Para eso, lo que sí va a dejar de pertenecer al inventor, ya no vas a ser el titular, porque estás cediendo tus derechos a esta nueva empresa y por lo tanto te olvidas de la patente. Y bueno, lo bueno es que el inventor va a recibir ingresos, ¿no? Unos ingresos que tú puedes negociar tu patente en ese momento. Otra opción es la del licenciamiento de la patente, ¿no? El licenciamiento, que puede ser como un alquiler, es como tú alquilas tu casa, igual la patente. Puedes decirle tú a una empresa, mira, tengo esta patente, te la voy a alquilar, por decirlo así, te la voy a licenciar por 2 años y tú puedes utilizarla, pero me vas a pagar de repente por los 2 años, no sé, pues una cuenta de $20,000 por los 2 años, o de repente le vas a decir, me vas a dar $10,000 por cada año, pero también me vas a dar un porcentaje de las utilidades que se generen del producto o del proceso. Entonces, ahí, ese es un licenciamiento, ¿ya? O sea, digamos, es como un alquiler, ¿ya? Entonces, ahí tú puedes fijar también las regalías. Entonces, esto es otra manera de no perder, digamos, la titularidad de la patente. Solamente es un licenciamiento por un determinado tiempo. Esto de acá se utiliza bastante. Y la tercera opción es el uso de la patente por el titular, que es el supuesto que más usan nuestros inventores independientes, ¿no? Es inventor y él mismo quiere producir su invento.
¿no? Se me ocurre, pues, un caso emblemático, el caso de Cantol, ¿no? El Cantol, el señor Canepa, que es titular de más de 20 patentes. Entonces, él ha, digamos, formado su empresa, Cantol, y ha hecho que su empresa sea exitosa a través del sistema de patentes, porque él investiga, innova mucho en temas de cerraduras, ¿no? Es más, presenta solicitudes también afuera y vende su producto hacia afuera, ¿no? Aquí en la región Colombia, Ecuador y México me parece que vende bastante, y en Europa vende en Rusia. Entonces, él lo que hizo es protegió su invento a través de una patente, y él mismo explotó su patente. O sea, él mismo produce su invento, en este caso las cerraduras, y él luego las vende. Entonces, son los casos, digamos, que más usan los inventores independientes, pero eso no significa que todos son exitosos como el señor Canepa con su empresa Cantol, ¿ya? Porque es duro poder entrar, digamos, primero poder producir tu producto, tu proceso, y luego poder salir al mercado. Entonces es bien complicado, pero hay varios casos de éxito que hemos tenido de inventores independientes que han formado a partir de su patente una empresa y que les ha ido muy bien. Ya para ir cerrando la presentación, les voy a presentar algunas estadísticas para ver cómo se mueven las solicitudes de patentes en el Perú, ¿no? Y acá tengo data desde el año 1990 hasta el 2020, y he colocado 1990, que es más o menos cuando nace Indecopy, porque antes era Itintec, y además tenemos más información a partir de esa fecha. Si se dan cuenta, el número de solicitudes que se presentan han ido, se han mantenido, digamos, a partir de los años, yo diría del año 2008, más o menos constante. Hubo un bajón el 2009 y el 2010, y eso es porque entramos a formar parte del sistema del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que lo va a mencionar Liliana Palomino, ¿ya? Y cuando les cuente ella de qué trata este procedimiento, ahí se van a dar cuenta por qué el bajón, ¿ya? Porque para presentar una solicitud por el PCT hay una fase internacional que demora unos 30 meses para que entre, digamos, al país. Entonces, estamos hablando de un poco más de 2 años, ¿no? Entonces, por eso ese bajón, y después ha empezado a subir igual. Pero más o menos a partir del año 2011 hemos ido manteniéndonos constante. Pero si se dan cuenta, hay que destacar en este gráfico que lo que está en color azul o celeste ha ido aumentando, y son las solicitudes nacionales. Y eso es bueno. Hemos alcanzado el año pasado que el 31% de las solicitudes que ingresan al país sean de nacionales. O sea, de más de 1000, en este caso serían casi como 1700 solicitudes, 525 han sido de inventores independientes. Y esto es bueno. Si bien el número total de 1700 solicitudes es un número, digamos, bajo para nuestro país, en la región nos debemos estar ubicando entre el 5º lugar. Primero debe estar Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y luego viene Perú en número de solicitudes. Yo creo que lo que hay que destacar es ese número de inventores nacionales, que ha crecido inclusive más que los países que le he mencionado. Es más, en modelo de utilidad somos el país, digamos, que tiene más solicitudes de nacionales, ¿no? Inclusive por encima me parece, estamos encima de México, Argentina, Brasil. Entonces, y estoy acá gracias a la creación de la Subdirección de Promoción al Patentamiento y todo, digamos, la difusión que hemos estado haciendo, el acercamiento a las universidades, centros de investigación, empresas, inventores independientes. En 2014 se cambió la ley universitaria, donde ya en la ley universitaria se menciona que las universidades deben de tener un vicerrectorado de investigación o algo parecido, ¿no? Donde se investigue, donde se presenten o se haga uso del sistema de propiedad intelectual. Entonces, eso ha hecho que las universidades también empiecen a interesarse un poco más en el sistema. Aquí ya los números más de los inventores independientes, como les indicaba, han ido aumentando de 111 el 2011 a más de 525. Antes se mantenía constante y más o menos eran alrededor de 80 solicitudes de nacionales. Ahora, si queremos hacer una comparación con países
los países desarrollados, y hablamos de los famosos IP5, que son de los 5 países que más solicitudes presentan, como son actualmente China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania, estamos hablando que entre ellos deben de tener más o menos, yo diría, más del 90% de solicitudes presentadas, ¿no? Como le dije, China presenta casi 1 millón de solicitudes al año actualmente. Acá hay quería hacer un comparativo entre empresa, universidad y persona natural, ¿no? Si se dan cuenta, la universidad también ha aumentado a partir del 2014. Yo esto lo atribuyo a la nueva ley universitaria, ¿no? Empezó a subir. De los inventores, de las empresas se han mantenido constante. Justo este año hemos sacado muchas herramientas para las empresas. Y el de los inventores independientes también han subido, ¿no? Han subido, aunque han tenido algunos bajones, pero se mantiene por ahí más o menos constante. Aquí, patentes de invención otorgadas a universidades peruanas, y eso era justo lo que les indicaba inicialmente. He hecho desde el año 1996, aunque no lo crean, antes de estas fechas no se hacía uso del sistema. Ni siquiera universidades como San Marcos, que tiene más de 400 años, y la Universidad de Ingeniería, pero a partir del año 96 empiezan a presentar las primeras solicitudes. Acá solamente he colocado patentes de invención otorgadas, ¿ya? O sea, no presentadas. Yo creo que es mejor comparar otorgadas que con solicitadas, ¿no? Entonces, acá la Católica tiene 25 patentes, la San Marcos tiene 17, la Universidad de Ingeniería tiene 7 y la Universidad de Lima tiene 5. Estamos hablando de patentes de invención, ¿no? Y luego siguen las otras universidades. Ahora, si nos damos cuenta en esta otra modalidad, que son los modelos de utilidad, es que la Universidad de Ingeniería, digamos, la lidera con 86 en modelos de utilidad, la Católica está con 32, la UPN, la Universidad Privada del Norte, que ha empezado también ahora a presentar bastantes solicitudes de modelos, tiene 25, y la Universidad de Lima tiene 17, ¿no? Entonces, si sumamos 17 más 5, la Universidad de Lima tiene 25 patentes otorgadas, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque yo entré a ser director, o sea, si bien tengo más de 20 años en el Indecopi, entro a ser director hace 5 años, ¿no? Y más o menos por ahí es que la universidad empieza a presentar solicitudes, ¿no? A partir de ese año. Y me llamaba un poco la atención porque yo sé que la universidad tenía su centro de investigación desde antes, te estoy hablando de los años 90, no sé si recuerdo, pero creo que se llamaba CIP, Centro de Investigación de la Producción, si no me equivoco, y que eran los que emitían justo estas revistas de ingeniería industrial. Entonces, sí había investigación, pero yo justo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no presentan las solicitudes, ¿no? Pero vemos que ya en los últimos años han presentado, y 25 es un número interesante, pero yo creo que ustedes tienen bastante potencial como para poder seguir presentando solicitudes. Y también la idea de poder dictar esta charla, en principio con el ingeniero Sanabria, la ingeniera Ponce, era eso, dar a conocer un poco el sistema para que ustedes lo puedan utilizar. Y ya en las otras presentaciones, más bien, ya hablaremos un poco más de temas un poco más técnicos, como son la elaboración de un documento técnico, del uso de las bases de datos, ¿no? O del uso de las patentes como información tecnológica, del procedimiento que tiene que seguir una patente, y por ahí de algunos temas más. Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Quedo atento a alguna consulta que puedan tener, por favor. Muchas gracias. Espero que no me haya excedido del tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante los temas que usted ha compartido con nosotros. En esta su la primera charla que tenemos dentro del programa, ¿ya? Y mientras usted estaba conversando, nos estaba hablando sobre las patentes o la propiedad intelectual y el sistema de patentes, pues hemos recibido varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una, permítame leerla, que dice, buenas noches, en caso de querer crear una metodología de trabajo en el ámbito educativo, mejores prácticas y actividades novedosas a implementar dentro de un centro educativo, ¿esta metodología se puede patentar
y bajo qué tipo se debería patentar para evitar que lo repliquen en otro centro educativo? Bueno, justo esto encaja dentro de las excepciones que habíamos estado conversando acerca de las metodologías, métodos de enseñanza, ¿no? Esto no se considera una invención, pero se podría proteger por el lado de derecho de autor, ¿no? Habría que ver esa posibilidad también. Pero por el lado de patentes, definitivamente no, porque es una metodología, digamos, que no involucra aspectos funcionales, técnicos, como por ejemplo podría ser un producto o un proceso como tal, ¿no? Ok, gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el plazo que tienes para registrar una patente en otro país si ya la has registrado en el Perú? Eh, Todo va a depender de, como les mencionaba, de los 12 meses, esa fecha de prioridad. No hay que pasarnos de esa fecha. Puede ser, hemos tenido nosotros algunos programas eh, de aceleración de patentes, ¿no? Por ejemplo, el año pasado lanzamos un concurso de patentes relacionadas al COVID-19, ¿ya? Y como parte, digamos, del premio era no cobrarle las tasas de presentación y examen de fondo y también de que se le haga un trámite, un fast track, un procedimiento acelerado a la patente. Entonces hemos concedido modelos de utilidad en 8 meses, ¿no? 8 meses es un tiempo rápido para obtener un modelo de utilidad. Normalmente estamos hablando a veces de 15 meses y todo. El procedimiento es largo, pero se puede acortar cuando el usuario, digamos, lo manifiesta, ¿no? Y dice, quiero que me adelantes la publicación, presenta cuando uno le hace un pedido rápidamente toda la información. Entonces, si es que él ha obtenido una patente de 8 meses, él todavía podría reivindicar su prioridad de 12. ¿Ya? Entonces, todo depende de los 12 meses. No te tienes que pasar de esos 12 meses. Si te pasas de los 12 meses, ya ahí estamos complicados. Porque ahora, como todos los examinadores utilizan base de datos de patentes, desde su casa, desde sus oficinas, estoy seguro casi a un 100% que va a encontrar ese documento publicado. ¿No? Porque la información del Indecopi va a un repositorio que es una plataforma que se llama Latipat, donde están todas las bases, todas las patentes de los países iberoamericanos. ¿No? Entonces, si el examinador busca en esa base, va a encontrar la solicitud si ya se publicó. Entonces, lo importante es no pasarte de los 12 meses. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Buenas noches con todos. Mi consulta es sobre las investigaciones enfocadas en técnicas de enseñanza o técnicas terapéuticas en salud mental. Entendería que solo se pueden registrar como obra literaria. ¿Es así? Una vez llamé a Indecopi y me indicaron eso, que no podía registrar los procesos de manera técnica necesariamente. De acuerdo, sí, sí, confirmo lo que dices, ¿no? Es un método de enseñanza, es muy parecida a la primera pregunta, no iría como una patente de invención, porque está dentro de las excepciones, pero podría ir por el lado de derecho de autor, ¿no? Ujú. Acá tenemos una más. En el caso de la creación de juegos nuevos, por ejemplo, ilusiones de magia, ¿se pueden patentar o se usaría una figura como derecho de autor para proteger el esfuerzo intelectual detrás de los juegos? Eh, En el tema de los juegos siempre hay que buscar el tema técnico. Es igual al cubo que les mencionaba de Rubik, ¿no? O sea, no es el juego como tal, no es cómo yo puedo armar las caras, sino que yo lo que protegía era el sistema, digamos, de rotación que le doy. Entonces, si no hay nada de eso, digamos, el juego podría ser protegido por el lado de derecho de autor. Ya siento que con la pregunta que me han hecho, eso no aplica como una invención. Podría ser como derecho de autor, ¿no? Igual, ahora, todo depende también del marco normativo, ¿no? Una vez haciendo una búsqueda en la oficina americana, encontré que el monopolio que todos conocemos, está protegido en Estados Unidos o fue protegido como una patente, ¿no? Entonces, claro, ahí uno dice, pero oye, ¿cómo has podido proteger el monopolio? Si proteges el monopolio, puedes proteger el ludo, el ajedrez. Pero bueno, como le digo, también todo depende del marco normativo. Pero en Perú, con nuestro marco normativo, no se puede proteger como una invención. ¿Ok? Para registrar una patente en otro país, ¿es necesario estar presente en ese país? Bueno, me voy a adelantar un poco a la presentación de Liliana, pero hay dos maneras de presentar una solicitud. Una que es cuando yo quiero reivindicar esa prioridad y tengo que ir y tengo que viajar a ese país,
porque tengo que presentar la solicitud allá, o tengo que buscar a un representante, ¿no? Pero buscar un representante es un costo, ¿no? No es tan sencillo. Ahora, si vas a ir solamente a un país, lo puedes hacer. De repente quiero presentar mi solicitud solamente en Colombia. Puedes buscar un agente que te pueda, digamos, tramitar tu solicitud en Colombia, ¿no? Ahora, existe otro mecanismo que se llama el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que es una de suerte de presentar una solicitud internacional sin que tú en una primera etapa te muevas o salgas de tu país, ¿no? Y el Perú es parte de este tratado. O sea, un inventor o una universidad, por ejemplo, presenta una solicitud a través del PCT y marca en 15 países, ¿no? Presenta la solicitud internacional, se va a esos 15 países y todo. El trámite o la fase internacional, que puede durar, no sé, 25 meses, luego de eso sí va a tener que llegar a una etapa que se llama fase nacional. Ahí en ese momento sí va a tener que, digamos, ir al país o va a tener que contratar también a un abogado o un estudio para que lo apoye. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Me dirás, Manuel, pero total al final 30 meses, pero voy a tener que terminar yendo al otro país. No, pero la diferencia es que en la primera viajas tú como que a ciegas, no sabes qué va a pasar con tu solicitud y te la pueden denegar. Mientras que utilizando el PCT, en esa fase internacional hay una serie de etapas en donde tu solicitud va siendo evaluada por un administrador de búsqueda. O sea, van adelantando opinión, van viendo si tu solicitud va a cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces, imagínate que si en esa etapa te dicen que tu solicitud se va a otorgar, entonces ya tú con seguridad vas a poder aplicar al país, vas a poder, si quieres viajar, a presentar tu solicitud, a contratar un abogado, porque sabes que te van a otorgar tu patente más adelante. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Que como les digo, Liliana lo va a explicar seguramente en detalle la próxima semana. Gracias, ingeniero. Tenemos todavía muchas preguntas. No quiero exceder mucho del tiempo porque ya nos hemos pasado un poco. Permítame solamente una última. Nos dice, si varios participaron de la creación de una solución técnica a un problema técnico y califica como patente, ¿el título de la patente estará a nombre de todos? Es interesante esta pregunta. Cuando uno llena un formato para presentar una solicitud, hay 3 campos. Uno que es, o sea, hay diferentes campos, pero hay 3 que cabe destacar acá. Uno que es el que dice solicitante, otro que dice inventor y otro que dice representante. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer caso, si el solicitante es A y, por ejemplo, el inventor es B, este B le va a tener que ceder los derechos definitivamente al solicitante A, porque así está en la ley. Porque el solicitante, al final del trámite, se va a volver en el titular de la patente. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo se presenta, como lo hace la UNI, ¿no? La UNI presenta sus solicitudes universidad y el investigador como solicitante. Pero claro, como inventores pueden haber, no sé, pues 15 inventores. Ahora, si de estos 15 inventores, ninguno era el titular, estaba como solicitante, todos van a tener que ceder sus derechos a la universidad y a ese inventor, y a ese que es solicitante. Entonces, cuando se genera la patente, el título saldrá a nombre de la universidad y del inventor. ¿Ya? Entonces, todo depende de eso. Si en este caso hay 5 solicitantes y los 5 son los inventores, ahí no va a haber ningún problema. No va a haber no voy a ceder ni derecho a nada porque son 5 igual 5 abajo. Los titulares van a ser los 5 también. Pero ese es un tema, digamos, que tienen que acordar antes de presentar la solicitud. Ahí se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a ser el titular? Porque de repente algunos de los inventores dicen, yo no quiero ser titular, pero claro, internamente de repente, no sé, pues venden su invento, o no, hay un contrato que hacen y le dicen, ya yo te voy a ceder o te voy a vender mi invento. Porque normalmente cuando uno cede sus derechos, no estoy hablando ahora de universidades, ¿eh? Porque las universidades podrían ceder sus derechos porque es parte de repente de su contrato si tienen un reglamento de propiedad intelectual. Pero si estoy hablando de una empresa, entonces ahí podría negociar con la empresa. Decirle, ya, yo te voy a ceder mi derecho, pero tú me vas a tener que dar un dinero extra, ¿no? Una cosa así. Pero todo depende de eso. Por eso siempre el solicitante con los inventores pueden variar
pero siempre tienen que haber, digamos, sesiones de derechos, ¿no? Es un tema ya más, un tema más legal. Muchísimas gracias, ingeniero. Una última pregunta, nos dice, ¿podrá compartir las presentaciones? Y bueno, propiedad, ¿no? Propiedad intelectual, derechos de autor, diga usted. No, yo no tengo ningún inconveniente de compartir mis presentaciones. Yo, es pesada, por eso se lo pasé a este correo, pero sí, yo voy a compartir todas mis presentaciones y como siempre le digo, lo único que me citen como derecho de autor nada más. ¿Sí? Por Es lo supuesto, único. claro que sí. Por Después supuesto. pueden utilizarlos, pueden difundirlos, porque esa es la idea, ¿no? Que se dé a conocer el sistema de patentes. Entonces, si es que ustedes comparten esto, yo no tengo ningún problema. Muchísimas gracias. Los que estén interesados, entonces a través de IDIC podremos compartir con ustedes las diapositivas. Finalmente, agradecerle, ingeniero, por su presentación. Excelente los temas, mucho interés de parte de los participantes. E invitar a todos ustedes a nuestra charla el día 4, igual a las 6 de la tarde, que es estructura de un documento de patentes, con muchos ejemplos también. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches.